Dios les bendiga en esta tarde, mis amados hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos una vez más. Es un gusto, un privilegio poder estar una vez más reunidos y dedicar unos minutos para adorar, para glorificar el nombre del Señor, para escuchar y aprender de su palabra, que sin lugar a dudas esas palabras producen refrigerio a nuestra alma, a nuestro corazón, traen fortaleza, que en medio de esas situaciones tan difíciles que a veces nosotros podemos enfrentar, de esas circunstancias por las cuales nosotros pasamos, la palabra es la que nos consuela, la que nos fortalece. Por eso en esta noche quiero invitarlo para que se ponga cómodo y podamos dedicar unos minutos para compartir la palabra del Señor. Y hoy quiero hablar con ustedes acerca de un tema que hemos titulado el ADN de Dios, un propósito para nuestras vidas. Y para ello quiero que vayamos por favor a la epístola de los Romanos, capítulo 1, versículo 20. Epístola escrita a los Romanos, capítulo 1, verso 20. Dice la palabra del Señor así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Una de las grandes preguntas que se hace la humanidad es acerca de la existencia de Dios. Algunos dicen que Dios no existe, que son los que conocemos como ateos, aquellas personas que hablan de que Dios es solamente un producto de la imaginación del hombre, pero que realmente no existe. Hay otros que dicen sí, Dios existe, pero nunca han tenido una experiencia con Él. Es decir, ver a un Dios lejano, que saben que está en algún lugar, que saben que sí existe, pero nunca se han preocupado por pasar a vivir una experiencia con Él. Sencillamente se han limitado a saber que está y ya. Pero también hay otros, como los agnósticos, que son aquellos que aún no se han definido. No saben si Dios existe o no existe. Están en el punto medio, no saben si está o no está. Y entre todos estos tipos de personas o tipos de maneras de ver la existencia de Dios, Pablo, escribiendo a los romanos, les escribe en este capítulo 1, versículo 20, que las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, aquello que de pronto no podemos ver a simple vista, su eterno poder y deidad, se hacen visibles desde la creación del mundo, desde el origen de la humanidad, desde el origen de la tierra. Podemos ver que esta creación tan perfecta, tan equilibrada, no pudo realizarse de la noche a la mañana por un accidente de la naturaleza, por un accidente del universo, no. Tuvo que haber una mente extremadamente sabia orquestando al milímetro cada una de las acciones que han de suceder para que la humanidad sea perfecta. Dicen las personas que saben que la Tierra está a una distancia exacta del Sol, que si estuviese un poquito más cerca, sencillamente nos cocinaríamos por el calor, pero que si estuviese un poco más lejos, nos congelaríamos por el frío. La distancia es perfecta, y esa distancia no fue producto de la casualidad, no fue producto de que el planeta Tierra se puso ahí porque sí. Tuvo que haber un creador, y ese es el Dios de los cielos. Nosotros podemos evidenciar en la naturaleza, en nuestro mismo cuerpo, en la creación, en los ríos, en las aves, la perfección de la obra del Señor, la perfección de su creación, la disfrutamos. Y aunque queramos explicar a través de la ciencia y a través de tantos otros medios que Dios no existe, eso es un error. La misma creación habla de la grandeza de Dios. La perfección de todos los procesos naturales hablan de Dios. Por eso Pablo dice, las cosas que vemos, las cosas que observamos, nos dan evidencia del Dios poderoso y creador al cual nosotros adoramos. Y entonces,
Una de esas grandes perfecciones de la creación es el ADN. El ADN fue descubierto por allá en el año de 1953 y es sencillamente un código tan exacto que determina lo que nosotros somos. Allí está la información genética de cada una de nuestras células, de cada uno del funcionamiento de esas células. Pero lo más impresionante es que ese ADN es transmitido a nuestros hijos de una manera casi exacta, de una manera perfecta, de tal manera que cuando ese ADN se transmite a ellos, van a ser un ser, un bebé, un ser humano con las mismas características físicas, con las mismas características en sus órganos, en sus sentidos, porque esa es la información que está en el ADN. En otras palabras, es un plano sobre el cual se construye una estructura, en este caso, un ser humano. Y el apóstol Pablo está mencionando la importancia de que ese ADN espiritual, de que ese ADN de Dios se evidencie en nosotros. En el ADN físico está el color de nuestros ojos, está el color de nuestra piel, está la manera de comportarnos, de hablar, porque eso es lo que hay allí. Pero en el ADN espiritual es ese que proviene de Dios. Y el apóstol Pablo, un hombre que sabe lo que es tener el ADN de Dios, escribe por allá en la carta primera de Corintios, en el capítulo el capítulo 11, versículo 1, dice la palabra: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Qué tremenda palabra dijo este hombre: sed imitadores de mí. Cuando yo pienso en esto, veo en la vida del apóstol Pablo un hombre que en su vivir, que en su actuar, que aún en su pensar, aún en su día a día, evidenciaba la presencia de Dios, se comportaba según lo que Dios le había enseñado, predicaba, hablaba, ministraba de la manera como había aprendido de Dios, porque eso estaba en su ADN. Por eso él le dice a los que estaban allí escuchando el mensaje: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Qué tremendo desafío que representa esta palabra para nosotros hoy. Permítame preguntarle esta noche: ¿cuántos de nosotros le podemos decir a nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros le podemos decir a nuestros familiares? ¿Cuántos de nosotros le podemos decir a nuestros hermanos, a nuestros vecinos: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo? Mucha gente habla mal del Evangelio porque hay muchos que se dicen llamar cristianos, pero dentro de ellos no está el ADN de Dios, pues no son imitadores de Cristo. Hombres, mujeres que van a una iglesia, levantan las manos, tal vez cargan una Biblia en sus manos, pero cuando salen de allí se comportan de otra manera a lo que están predicando. Son personas rencillosas, personas pendencieras, personas mentirosas, personas que siempre están llenos de envidia, que siempre están gritando, que siempre son irrespetuosos. Entonces la gente que no conoce del Señor dice: pero entonces, ¿dónde está la diferencia? Porque yo veo que esta persona va a la iglesia todo el tiempo, yo veo que esta persona habla de Dios y se sabe muchos textos bíblicos, pero se comporta de una manera totalmente diferente. Una persona así nunca podría decir: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, porque sencillamente ellos no lo están imitando. Ellos no tienen su ADN. La invitación del apóstol Pablo es una gran responsabilidad. Pablo tenía el ADN de Dios en su corazón, en su mente, en su alma, al punto que le podía decir a la gente: imítenme a mí, para que como yo estoy imitando a Dios. Nosotros como padres, los que son padres y me escuchan en esta noche, qué bueno que le podamos decir a nuestros hijos: imítenme a mí
como yo estoy imitando a Dios. Eso es una gran responsabilidad, y para eso entonces, mi amado hermano, mi querido amigo, necesitamos tener en nuestro corazón necesitamos tener en nuestra alma, en todo nuestro ser, la presencia del Dios poderoso para poder ser imitadores de Él. A veces no es fácil, es verdad. A veces en medio de un mundo lleno de dificultades, lleno de maldad, en un mundo donde es más fácil hacer lo malo que lo bueno y es más admirado eso, es muy difícil, pero el Señor nos enseña a través de su palabra que Él existe, como lo leímos allí en Romanos, y aquí nos dice: no solamente quiero que ustedes sepan que yo existo, dice el Señor, sino que ustedes sean imitadores de mí, que la gente cuando los vea en la calle, cuando los vea en la oficina, cuando los vea en el hogar, digan: oiga, ¿cómo se parece a su papá? No estoy hablando del papá físico, no, al papá celestial, aquel que creó los cielos y la tierra. Termino con esto. Uno, cuando trabaja con niños, se da cuenta lo que está sucediendo en el hogar, porque ellos son imitadores de sus padres, ¿cierto? Y qué bueno cuando nosotros como hijos nos parecemos a nuestros papás, que le dicen: oiga, usted tiene los mismos ojos de su papá, usted tiene los mismos gestos que tiene su papá, el color de su cabello es igualito que el de su papá. Qué bueno que la gente vea en nosotros la evidencia de nuestro Padre. Eso es lo que Dios quiere, mi querido amado hermano y amigo. Lo que el Señor quiere de nosotros es que cuando ellos nos vean, vean la bendición de tener a Dios en el corazón. Vean, como le dice la palabra, que somos luz en medio de las tinieblas. Y esa es una responsabilidad para nosotros. ¿Qué tan dispuestos entonces estamos de ser imitadores del Señor? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros de poder ser transformados por la presencia de Dios al punto de que tengamos la autoridad espiritual, la autoridad moral de decirle a los que van detrás de nosotros que nos imiten como nosotros imitamos a Dios? Yo creo que esta noche esta palabra debe generar en nuestros corazones y en nuestras vidas un desafío, un reto, un propósito en nuestra vida con el Señor, y decirle: Señor, yo reconozco que hay muchas actitudes que para nada se parecen a lo que tú quieres que tenga un hijo tuyo. Yo reconozco que hay muchos pensamientos, que hay muchas cosas que yo aún mantengo vigentes, que por el contrario de lo que yo estoy esperando, no evidencian que soy hijo tuyo. Ayúdame, Señor, porque yo quiero que la gente, al verme actuar, al ver mi hogar, al ver mi manera de afrontar las circunstancias, diga: yo quiero ser como Él. No porque nos estén viendo a nosotros, sino porque nosotros somos imitadores del Señor. Así que quiero invitarte en esta hora, mi hermano, mi amigo, para que allí donde tú estás cierres tus ojitos y le podamos decir al Señor que nos ayude a que ese ADN espiritual, ese ADN divino que está en nuestras vidas, se manifieste de manera tal que seamos imitadores de nuestro Padre Celestial, que nos parezcamos a nuestro Papá Espiritual. Así que quiero invitarte para que allí donde tú estás, cierra tus ojitos y acompáñame a hacer esta oración. Pero antes de orar, permítame guiarlo para que allí usted con Dios le pueda decir: Señor, indiferentemente de cuántos años llevo en el Evangelio, tal vez hasta el primer mensaje que escucho, pero lo que sí sé, Señor, es cómo es mi comportamiento, cómo es mi actitud, cómo es mi obrar, mi hablar, mi pensar. Eso sí lo conozco. Y tal vez muchas de esas cosas para nada se parecen con las que tiene que tener un hijo de Dios. Por eso yo te pido que esta noche allí tú y al Señor le digas: Padre, perdóname. Acompáñame a orar. Señor,
Hoy nos presentamos delante tuyo tal cual somos. Y te pedimos, Padre, tú que conoces nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, que nos ayudes a ser como tú, Dios. Tú sabes que hay muchas cosas con las que yo todavía lucho, Señor. Hay muchas cosas, Padre, que me alejan de parecerme a ti, Dios. Pero hoy a través de esta palabra soy desafiado para poder evidenciar al mundo que tú eres real, que tú eres verdadero, que tú sí existes, Señor, y que tú todavía estás en medio de tu pueblo. Señor, transfórmame, perdóname por fallarte, Señor. Perdóname tal vez por ser un hombre mentiroso. Perdóname, Señor, por ser un hombre pendenciero, un hombre iracundo. Perdóname, Señor, por esos errores que cometo, Dios, y que son aún tan evidentes en mí. Ayúdame, Señor, porque con mis fuerzas no lo logro. Yo con mis fuerzas tal vez no soy capaz, pero si tú me ayudas, precioso Espíritu Santo, sé que sucederá un milagro. Y como le dijiste a Nicodemo, voy a nacer de nuevo para ti. Señor, te entrego mi vida. Ayúdame, Padre, a evidenciarle a mis amigos, a mis familiares, a las personas que me rodean, que yo soy tuyo, Señor, que yo soy tu hijo, que por mi interior corre el ADN de Cristo, Señor, en mi manera de actuar, en mi manera de hablar, en mi manera de pensar. Padre, yo quiero ser luz, yo quiero ser una evidencia real, Padre, de que tú existes, de que tú eres verdadero, Señor. Padre, te doy gracias porque sé que tú me ayudas, precioso Espíritu Santo, y que tú me darás la fuerza, la capacidad para lograrlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno poder una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y los animo para que esta semana que comenzamos, ese sea uno de los desafíos prioritarios en nuestra vida espiritual, ser verdaderos imitadores de nuestro Padre, nuestro Dios eterno. Dios les bendiga.